Amigos, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Editorialmente, un espacio para platicar con nuestros autores, con nuestros profesores e investigadores sobre los temas que ocupan su tiempo en el estudio, en la investigación y que comparten con nosotros a través de sus libros. En esta ocasión, pues, le damos la bienvenida a Javier Ortega Morel. Javier, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Javier Ortega Morel es profesor investigador del área de Historia y Antropología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Eres ingeniero en tu licenciatura y luego hiciste la maestría y el doctorado en Historia, y actualmente esto es realmente lo que estás desarrollando, investigación histórica. Sin embargo, no disociada de tu primer carrera, Javier, porque pues entiendo que te atrae sobre todo la historia de la arqueología industrial, muy concretamente en nuestro estado y muy específicamente en esta región, en este distrito minero de Pachuca, Real del Monte. Te agradecemos la asistencia, bienvenido. No, al contrario, muchas gracias por invitarme, es un gusto estar en este programa y pues como dices, realmente es un honor que pueda participar con este libro que has comentado, que esperemos sea de interés para los que nos vean. Estoy seguro que lo va a ser. El libro que vamos a escuchar de voces de su autor, de Javier Ortega, es Minería y ferrocarriles en la región de Pachuca y Real del Monte durante el Porfiriato. Es un libro donde, Javier, tú abordas aquí la implantación del ferrocarril en la polémica época histórica del Porfiriato, pero además donde el ferrocarril tenía ya que llegar al país y establecerse en una región prolija, ampliamente productora de minerales, sobre todo de la plata, que era una gran aspiración. Y en esta época en que se estaba fraguando la relativa modernidad de entonces. ¿Qué es lo que tú haces con este libro? ¿Por qué escoges ese tema? Bueno, creo que es un momento muy interesante, como lo comentas. Es ese cambio que era ya deseado por el país, de asentarse, vamos a decir, en la paz, en el trabajo. Desde la independencia, México transitó por momentos bastante álgidos, movimientos civiles, guerras, invasiones extranjeras, y pues todo esto causaba enormes daños, enorme costo social, económico al país. Entonces, el periodo del Porfiriato es un momento en que pues sí, es una gran polémica porque pues es un periodo que la paz se mantiene a costa de lo que sea, pero que va a permitir precisamente construir aspectos materiales, aspectos sociales que eran muy necesarios y que nuestro país había ido quedando rezagado. Del resto del mundo sí, y de América Latina, ¿no? Uno de estos elementos era precisamente el ferrocarril. La minería, pues, es una actividad que habíamos tenido desde el periodo virreinal, pero que se necesitaba adecuar a las circunstancias que ya el siglo XIX traía. Precisamente el ferrocarril se le asume como uno de los signos de esa modernidad del siglo XIX en todo el mundo. Así es. Y en nuestro país se le veía con una expectativa muy importante, porque México es un país con una geografía enorme, amplísima, y también con una orografía también muy característica. Tenemos serranías, tenemos barrancas, tenemos muchos accidentes geográficos que impedían la comunicación. Entonces, el ferrocarril era visto como una solución a muchos problemas que tenía el país, en el ámbito del transporte y en el ámbito de la integración social también. Y el desarrollo económico, claro, que es uno de los puntos importantes que tú abordas en este trabajo. Quiero comentarles que este libro no nada más llega y nos cuenta cómo se establece el ferrocarril en esta región minera de Pachuca y Real del Monte, este distrito minero, ¿no? Javier hace un interesante estudio
donde dice, sí, el ferrocarril es el protagonista de un momento histórico en una región determinada. Entonces este ferrocarril que llega a México llega en las condiciones de necesidad y de urgencia para el desarrollo económico. Había que abaratar costos trayendo materias primas de otros lugares o llevándolas, precisamente para hacer más baratos, más económicos los procesos de producción. Entonces, esa es una parte importante, que antes de hablar específicamente de la minería regional, nos haces un planteamiento muy enriquecedor del ferrocarril como un detonante de la economía nacional, porque incide en la agricultura, incide en la minería, incide en una industria manufacturera en pañales, digamos. Esa parte de tu trabajo a mí me pareció muy interesante, la historia económica nacional y la transformación que el ferrocarril le produce. Así es, sí, realmente el país había quedado rezagado en relación a Estados Unidos, que pues eran de los pioneros de la región ferroviaria, fabricantes inclusive de equipos. De Europa pues también había un rezago enorme, de la misma América Latina. Curiosamente los ferrocarriles en América Latina empiezan en Cuba en la década de 1830. Fíjate. Cuando estamos hablando de esto de México ya son casi 40 años después, o sea hay un rezago enorme. En ese intervalo ya se habían hecho ferrocarriles importantes en Chile, en Brasil, en Argentina, y México estaba muy rezagado, precisamente también por la difícil orografía. Se van a tener que hacer empresas con mucho capital para poder financiar trazos muy complicados. Entonces, además. Exacto. Eso también requirió inversiones extranjeras. El primer ferrocarril importante pues, es el México-Veracruz, sobre todo que va a tener un capital británico muy importante. Pero, ¿y por qué México-Veracruz? ¿Por qué no México-California, por ejemplo? Bueno, México-Veracruz porque desde el periodo virreinal el comercio del país iba sobre todo hacia Europa. Hacia Europa, exacto. Y había un enorme desconfianza y resentimiento establecer un ferrocarril hacia Estados Unidos. Sin ferrocarril... Acabábamos de pasar la pérdida de la mitad del territorio, las invasiones, etc. Entonces se veía con mucha cautela. Sí. En su momento se llegó a aceptarse y se construyen dos líneas muy importantes. El primero hacia lo que ahora es Ciudad Juárez, hacia Paso del Norte. Paso del Norte, exactamente. Sí. Que después determina, años después, cuando ya viene el auto de la ruta panamericana. Exactamente, sí. Y la otra hacia Laredo. Nuevo Laredo y Laredo. Pero se tardaron. Se tardaron algunos años más. Y es precisamente durante el periodo del Porfiriato cuando se destraba esta situación, se consensa y se autorizan esas líneas. El de Veracruz había empezado a funcionar con el presidente Lerdo de Tejada y ya se hacía palpable la facilidad de movimientos de mercancías. Entonces, es que además, eso quiero decirlo, me gustó mucho cuando tú aquí planteas las dificultades que habían tenido, bueno, entre otros, los ingleses, los caballeros aventureros, que compran hacia la década de 1820 y tantos, la Real del Monte, a uno de los últimos descendientes del Conde de Regla. Y bueno, ellos vienen con todo el espíritu innovador de la revolución industrial y ven el mapa, se cuenta que ven el mapa, aquí está Pachuca Real del Monte, aquí está Veracruz, una línea recta y nos tardamos 3 días en llevar la maquinaria. Y llegan y no pensaban, no conocían la Sierra Madre Oriental, las estribaciones. Y hay una parte muy bonita donde tú haces referencia a las dificultades e inclusive citas una parte que me llamó la atención, es curiosísima, cómo habían juntado algo así como una recua de unas 300 mulas. Sí. Donde además toda la cantidad de materiales que tenían que transportar formaban el corral para esa cantidad numerosísima de animales de carga. Así es. Era de veras tan difícil. Sí.
Sí, los caminos durante el periodo virreinal, aunque existían, obviamente existía el México-Veracruz, el México hacia Santa Fe, el famoso camino de Real de la Tierra Adentro, pero recordemos que la Guerra de Independencia hace enormes destrozos en esta infraestructura. Sí. Entonces la cosa era muy complicada. Los ingleses pensaban llegar muy rápidamente, se tardan, les llega la temporada de lluvias y la falta de caminos. Y esa parte de los Pero además, animales, perdón, padecen en términos de salud, no solo las pérdidas materiales, sino las humanas y las de animales fueron gravísimos para ellos, ¿no? Sí, fueron gravísimos. Y porque además incluso los animales de aquí no estaban acostumbrados al tiro para jalar carros con muchas toneladas. Se usaba mucho las recuas de mulas, o sea, va una mula cargada con algo, le sigue otra y así van. Los arrieros. Los arrieros, ¿no? Pero el jalar para carros, precisamente ellos... Y sobre todo en caminos, en carreteras. Y los caminos bastante malos, ¿no? Entonces habilitar los caminos, acostumbrar las mulas a todo esto, fue muy penoso, fue muy costoso, por eso les demoró tanto. Y luego, en términos de enfermedades y muertes de la gente. Claro, la zona de la costa es una zona propensa a la fiebre amarilla, al paludismo, todo eso, pues les hizo una mella enorme, tardaron cerca de un año en llegar hasta lo que calculaban que iba a durar. Sí, que iba a ser cosa de un mes, quizá. Un mes, una cosa así, se tardan un año, con enormes costos materiales y de vidas. Quise que comentaras esto porque esto había sido hacia 1820 y tantos. Y justamente nos demuestra la necesidad de otras formas. No podía generarse una producción tan importante y sobre todo con miras al mercado europeo, no podía considerarse cerrada en un espacio que no tuviera la modernidad de la producción que ya la revolución industrial, la primera revolución, porque allí, bueno, también nos haces otro planteamiento, una consideración, no de una revolución industrial, sino más bien de una revolución industrial en tres etapas, ¿no? Vamos a platicar de esto ahorita después de una pausa, Javier, porque también eso me gustó mucho, cómo nos hablas de una revolución industrial que no tuvo un momento, sino tuvo muchos momentos y todos ellos inciden en el desarrollo económico de esta región del país, de esta región muy nuestra. Regresamos enseguida. ¿Qué es este libro? Obras y textos de arte contextual es un libro conformado por 4 ensayos de los integrantes del grupo de investigación Arte y Contexto. Pueden permitir que otros espectadores conozcan estas obras que fueron hechas para un lugar y un tiempo concreto. Pues bien, Javier, retomamos el tema. Sí. Y yo quería que nos comentaras, esa revolución industrial ya no podía postergarse más. O la tomábamos o nos hundíamos económicamente como país. Teníamos que pagar una cantidad de deudas extraordinarias y había que producir. ¿Qué ocurre con esa revolución industrial en sus etapas aquí? Bueno, fíjate que México llega
como tú lo comentas, un poco tarde, vamos a decirlo en términos absolutos, pero hay un empeño enorme de la sociedad mexicana por incorporarse a mejores estadios de vida, de educación, de todo, ¿no? Precisamente estos procesos de revolución industrial son procesos muy amplios, son procesos que van a implicar aspectos productivos en primer lugar, como lo hemos mencionado, o sea, en este caso, pues la producción de metales preciosos como la plata, pero se implican también aspectos sociales como lo educativo. Claro. La educación para la actividad minera está señalada en nuestra región con la instauración en la Ciudad de México de la Escuela Nacional de Ingenieros, que venía desde la colonia. Y particularmente aquí en la ciudad está la Escuela Práctica de Minas de la Federación. Sí. Esta institución era una dependencia federal muy relacionada con la Escuela de Minas de la Ciudad de México. Precisamente la Escuela Práctica debía estar en un lugar minero, donde hubiera esa actividad. Donde los alumnos desarrollan sus prácticas. Pachuca es la sede desde alrededor de 1861, pero precisamente los problemas de la intervención francesa demoraron la formalidad de operación de esta escuela hasta el 1873 más o menos, cuando ya se formaliza bien, se regularizan los cursos y se aprovecha una parte del antiguo convento de San Francisco, donde ahora es el museo del cuartel del arte, cuartel del arte, exactamente. ¿Y qué hacía allí también el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios, que también tenía? Claro, cuando se genera el Estado de Hidalgo, se crea el instituto y también contempla la carrera de minas, y entonces ambos van a operar conjuntamente, como lo hacía la Escuela de la Ciudad de México y el Instituto de aquí de Pachuca. Hay una comunicación muy señalada entre estas instituciones, y bueno, esto también contribuye a esta cuestión de la revolución industrial, al tener gente de alto nivel, de muy alto nivel, para tomar nuevos cuadros. Buenos cuadros, ¿no? Otro aspecto importante que esto es fundamental es el capital. La cuestión económica. Ahí están prácticamente tres ingredientes. Ya los ingleses habían salido de escena, lamentándose de aquello que fue el sueño grandioso, en la pérdida. En la pérdida. Venden a ¿Quiénes la adquieren? La adquiere un grupo de inversionistas mexicanos encabezados por los hermanos Escandón. Los hermanos Escandón eran unos hacendados, empresarios, entraban a todo tipo de negocios. Con un olfato impresionante, emprendedor y empresarial extraordinario. Claro. Sí. Ellos en ese momento tenían la concesión, fíjate, cosas muy interesantes. Por un lado tenían la tabacalera mexicana. Que estaba en auge. Todo el tabaco se aprovechaba, se hacían cigarros, ellas tenían eso. Aparte tenían la concesión, habían tenido la concesión de la diligencia Veracruz-México y después del ferrocarril Veracruz-México. Claro, consecuencia. Tenían negocios muy productivos. Entran al ramo minero y pues lo dinamizan y les va muy bien, les va bastante bien. La región se va a beneficiar mucho con este periodo que le llamamos de las compañías mexicanas. Allí va a aparecer un personaje que es clave para el ferrocarril, que es el ingeniero Gabriel Mancera, que es un además de una visión empresarial extraordinaria, con una visión social también. Le interesa la educación, le interesa el desarrollo social. Un filántropo. Efectivamente, se le reconoce porque deja mucha obra compartida. Claro, sí, no es ese empresario avaro que está atesorando ganancias. No, es un empresario que en un momento dado impulsa escuelas, como lo comentas,
renovaciones urbanas. Mineral del Chico justamente El Chico, recibe cuando mucho vamos de su visita buena ahí reseña. está Una placa alusiva. una placa alusiva, en Tulancingo también, en la Jardín de la Floresta, la estatua de Benito Juárez, él es el que la da. El que la financia, Exactamente. definitivamente. Bueno, entonces los mexicanos, este tipo de mexicanos, invierten en las minas de la región Pachuca Real del Monte, pero necesitan algo más para abaratar los costos de producción. Es cuando aparece este aparece el personaje. ferrocarril. Y este personaje de Gabriel Mancera, que por su formación técnica y político además, él va a ser un político republicano, juarista, con una trayectoria muy interesante, y va a estar como diputado en comisiones relacionadas con el ferrocarril. Hay en la idea de promocionar los ferrocarriles a las regiones del país, se dan concesiones que quedan a los gobiernos estatales. En el gobierno del estado de Hidalgo pues queda ahí la concesión vacante, queda libre, no hay mucha gente que se interese, hasta que el ingeniero Gabriel Mancera pues se decide entrar. Claro. Además, muchos de estos empresarios y gente rica había viajado a Europa, conocía el ferrocarril, sabía los beneficios, la utilidad, y que no solo era útil, sino además redituable. Claro. Entonces tienen una visión ya cultivada en ese aspecto, cuestión que no se daba con muchos empresarios que no habían salido del país, que no conocían los beneficios. No, eso realmente, el ingeniero Gabriel Mancera es un personaje sumamente interesante. Él es el jefe de la delegación mexicana a Filadelfia, la exposición que conmemoraba el centenario de la independencia de Estados Unidos en Filadelfia, que era la cuna de la independencia norteamericana. Y curiosamente en Filadelfia estaba la fábrica más importante de locomotoras norteamericana, la Baldwin. Esta empresa norteamericana era la proveedora principal de los ferrocarriles norteamericanos, y va a ser también la principal proveedora de los ferrocarriles en México. Aquí, y justamente de esa fábrica son los ferrocarriles que el ingeniero Mancera propone para operar las líneas. Aquí en Javier, bueno, como hay muchísimos asuntos, porque quiero decir algo interesante de este libro. Es un libro que se lee con mucha amenidad, no es aburrido. Yo les comento, y como lo han apreciado ustedes, Javier es un gran narrador. Su libro no carece de un trabajo científico, de un aparato crítico cuidadoso. Es decir, el rigor de la investigación histórica lo vuelca en el libro, pero además eso no se pelea con el narrar ameno, estar contando casi como una novela, porque si uno se viste de personaje de la época y se mete aquí, seguro que vive entre las travesías que aquí se narran, vive uno aventuras interesantes. Otro asunto que a mí me gustó mucho de lo que aquí planteas es que, insisto, no te centras en el ferrocarril y te desentiendes de lo demás. Nos estás hablando también de cuadros sociales. Con el ferrocarril, cuando el ferrocarril llega a las minas, viene el boom económico. Sí. Entonces, los comercios, las inmigraciones, ¿cuántas nacionalidades se establecieron en Pachuca y en Mineral del Monte, bueno, Real del Monte, como coloquialmente lo conocemos? ¿Cuántos negocios? ¿Cómo llegaba la sal de Campeche, o de San Luis Potosí? ¿Cómo se enviaba el mineral a procesar, etcétera, etcétera? Claro. Se genera una irradiación de acciones. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, fíjate que en efecto... esta región de Pachuca, Real del Monte, al estar comunicado a un ferrocarril, pues y además por la propia actividad económica, es un imán, vamos a decir, para estos migrantes que llegan a nuestro país buscando ubicarse en algún lugar que les permitiera hacer su vida. Y la fortuna. Claro. Sí. Ahí tenemos precisamente pues desde los propios ingleses que van a seguir llegando hasta el siglo XX. Pero ya llegan como personas, ya individualmente, ya no por aquella vieja compañía. Eso es algo interesante. Y llegan ingleses, siro-libaneses, españoles, alemanes también, precisamente para la instalación. Nórdicos hay también por allí. No tanto en ese momento, pero los alemanes son interesantes porque
precisamente, y ahí viene la exposición, una de las máquinas de vapor que en comparación con aquella de enorme demora que ya se platicó con los ingleses, la compañía mexicana decide comprar una maquinaria muy avanzada para la época, y es una maquinaria que es fabricada en Alemania. Entonces es una máquina que llega en barco, etcétera. Se comenta allí cómo se desembarca. No había muelles suficientes en Veracruz, pero se desembarca. Hay una serie de aventuras, como dices, de dejarla en unas barcazas que se estaban hundiendo y tener gente allí sacándole el agua. Caray, qué interesante. Sí, y luego pues ya traerla en ferrocarril rápidamente, instalarla. Llegan montadores alemanes. Algunos de ellos se van a quedar, curiosamente, también. Claro, sí. Y otra cosa muy interesante es de que cuando están viendo gente que haga los trabajos finos, dicen, ok, sí, están estos alemanes, pero gente de la región puede hacer las cosas porque ya aprendieron desde antes a hacer oficios mecánicos muy delicados. Entonces, no es necesario tantos. Con los que tenemos, podemos hacer las cosas. Pero se dio una fusión interesantísima. Pues, Javier, lástima que se nos va el tiempo, pero porque hemos tenido esta charla en otras ocasiones y les puedo asegurar que si se animan a leer este libro, que lo pueden conseguir en Carácter Librería de nuestra universidad, aquí en Ciudad del Conocimiento, van ustedes a disfrutarlo porque es una recreación de esta región minera, pero además de la historia del país. Claro. Así que te agradecemos que hayas venido, que hayas aceptado la invitación para presentarnos este libro, pero te agradecemos sobre todo que lo hayas escrito, es tu tesis de maestría. Javier les digo, una de sus líneas de mayor interés es precisamente la arqueología industrial. Y pues seguramente que hay muchos trabajos en proceso para enriquecer este gran tema, para que nos hables de los Jone y de otra serie de personajes que tuvieron que ver con esta región minera, pues que seguimos disfrutando todavía a pesar de sus transformaciones económicas. Claro que sí, pues muchas gracias por esta invitación y pues ojalá sea de interés y adquieran este libro y lo puedan disfrutar como nos ha comentado el maestro Marcial. Gracias, Javier, y a usted le agradecemos. Síganos por Facebook en Dirección de Ediciones y Publicaciones UAEH. Entérese de los materiales que estamos presentando, de nuestros autores, de los libros y desde luego de la labor que hacemos para que nuestra universidad comparta con la sociedad todo el producto académico que surge de sus centros de estudio. Les agradecemos muchísimo, Javier. Gracias por esta plática tan amena y ojalá se interese en leer el libro, amigo.